Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos da mucho gusto saludarle aquí en Omnia la conversación. En esta mañana o esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Se encuentra con nosotros la doctora Denise Vaquera. Ella es médico pediatra con subespecialidad en infectología y atiende especialmente casos de influenza en niños. Y sobre este tema, pues quisiéramos platicar un poquito con ella, específicamente en el caso de Chihuahua. Bueno, ¿cómo está, doctora? Con gusto saludarle. Muy bien, muchas gracias. Estamos muy bien y con mucho gusto de estar aquí. Oiga, pues, a nombre del titular de este espacio de Omnia la Conversación, el licenciado Antonio Payán, pues nos da mucho gusto saludarla y saludar a la audiencia de Omnia, en este caso con un tema interesante, porque pues nosotros casi salimos del invierno acá en el hemisferio norte y en Chihuahua pues no hemos tenido temperaturas tan bajas, sí algunos días, pero desde hace tiempo la influenza ha tenido un impacto especial en la población y especialmente en niños. ¿Qué nos pudiera platicar en el caso de Chihuahua? Muy bien. Primero que nada, la influenza en sí es una enfermedad que prácticamente es estacional, es donde vemos más casos. Generalmente empezamos, le decimos la temporada estacional desde la semana 40 de un año hasta la semana 20 del siguiente. Ahorita estamos justo en la semana 9, estamos en plena temporada de influenza, por lo cual se esperan que hayan más casos todavía. Entonces, en esta temporada de influenza es cuando nosotros nos tenemos que vacunar. Nos tenemos que vacunar cada año y cuando inicia la temporada. Ahorita en nuestro país, en el país estamos con una tasa de vacunación de alrededor de un 85%. Esto es a nivel nacional. Y en el caso de Chihuahua, estamos ahorita alrededor del 80%, cuando la meta es 90% de cobertura de vacuna contra influenza. Esto es muy importante porque todavía estamos en plena temporada y hasta el 31 de marzo es cuando se acaba prácticamente la temporada de influenza. Entonces, esto es un llamado a redoblar esfuerzos para que la población se vacune porque todavía estamos a tiempo. La otra situación también en el caso de Chihuahua, específicamente, es que la vacuna estamos a niveles bajitos en prácticamente en todos los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo son los niños menores de 5 años de edad, las Ok. mujeres embarazadas y los adultos mayores de 60 años. En lo que respecta a Chihuahua también, las tasas de vacunación, la vacuna de influenza se pone a los 6 meses de edad y se pone una segunda dosis a los 7 meses de edad. En esta primera dosis, Chihuahua está alrededor de un 60%. Es baja, o sea, una cobertura del 60% para los niños de 6 meses de edad. Y para los 7 meses de edad es donde hay una prácticamente alarma porque estamos alrededor del 45% de tasa de cobertura. Es decir, que la población no está llevando a los niños a poner la segunda dosis. Muchas veces esto se olvida y por esto es importante el hacer el llamado a la población de no olvidar esta segunda dosis de influenza 4 semanas después de la primera, es decir, a los 7 meses de edad, porque si estamos bajos en la cobertura y pues es una edad de complicaciones. Oye, ¿y por qué cree usted a qué se debe que no estamos acudiendo? Yo recuerdo casos, nosotros manejamos información, en donde se decía que no había otras vacunas, ¿verdad? Pero en el caso de la influenza, pues en lo personal, en el núcleo familiar, pues estamos pendientes ahí de la vacunación de adultos mayores. En los niños, pues nosotros a lo mejor creemos que no lo requieren, no lo necesitan tanto como un adulto mayor. ¿A qué cree usted que se deba, no quiero decir desinterés, pero sí a esta falta de cuidado o a no tener la precaución de llevarlos a una segunda dosis?
Es muy probable que se olvide la segunda dosis porque generalmente a los 6 meses de edad ponemos no nada más la vacuna de influenza, ponemos algunas otras vacunas como lo es la hexavalente y también pues es más fácil recordar que hay que ir a las vacunas y son varias, pero a los 7 meses es únicamente esta vacuna de influenza. Entonces a veces se nos olvida que hay que acudir por una sola vacuna. El otro punto también importante es que hay algunos mitos que creo que repercute en la administración de la vacuna. Por ejemplo, un mito es que los niños no la necesitan cuando, o sea, es un grupo de riesgo de complicaciones de hospitalización y neumonías. Y otro mito también que el tener algún cuadro gripal, como moco, tos, contraindica la vacunación y esto no es cierto, es un mito. La contraindicación de Sí. la vacuna es alergia grave a alguno de algo del contenido de la vacuna. Es Ah, decir, bueno. moco y tos no contraindica la aplicación y muchas veces por eso no los llevan a vacunar. Ok. Yo recuerdo que había unas contraindicaciones en la vacuna para el caso de la influenza H1N1, que decía aquellas personas que eran alérgicas al huevo, ¿verdad? Porque creo ahí era el medio de cultivo. Entonces, no sé, aquí, Huevo bueno, no es pues, una contraindicación. No es una contraindicación. mande. El huevo no es contraindicación. La alergia al huevo Ah, ok. es una contraindicación para la vacuna de influenza. Actualmente De ya. influenza, en este caso, ¿sí? Ok. Oye, y las tasas de vacunación, me decía el 60% de cobertura, pero ¿cómo andamos en los índices de mortandad de mortalidad a causa de la influenza? Este año, esta temporada 2023-2024, van 8.300 casos acumulados de influenza en el país. Y hay 288 defunciones en el país hasta la semana 8. Lo cual pues sí llama la atención porque pues tenemos una vacuna para poder prevenir precisamente las complicaciones, hospitalizaciones y muerte. Y de estos casos, ¿cuántos son niños? Esto se incluye toda la población, todos los grupos etarios. Así es, no tengo el dato de cuántos son niños. Ujú. La Secretaría de Salud se publica únicamente el acumulado. No, Ah, no. ok, perfecto. Ujú. Eh, ¿Cuáles son los signos de alerta, de alarma, en que pues ya dejamos de pensar los padres como dice usted, en un simple resfriado, en un catarrito, para ya alertarnos y saber que hay que acudir pues ya en busca de auxilio? Los datos de dificultad respiratoria. Los datos de dificultad respiratoria en los niños principalmente se ve con están respirando de manera agitada, la nariz, las fosas nasales se abren, se hunden las costillas, se puede llegar a escuchar hasta un pillido en el pecho y el que el niño esté batallando para respirar, esos son datos de alarma que hay que acudir de inmediato a valoración médica. En los adultos mayores también son los mismos datos de alarma. Sobre todo nos habla de una probable neumonía. Hay que descartar neumonía en ese caso, que es una de las complicaciones, más bien la complicación más frecuente del virus de la influenza. Aquí se decía que incluso la mortandad por influenza pues era muy alta cuando se empezó con lo del COVID. Decían, es que los casos de influenza también son una enfermedad que provoca muchas muertes, pero como que ese número estaba oculto ahí o no lo teníamos. ¿Cómo anda en realidad? ¿Por qué no le prestamos tanta atención, cree usted, a qué se deba? Definitivamente, después de la pandemia, bueno, COVID acaparó toda la atención. Y algo muy importante es que después de la pandemia, prácticamente en la temporada del 2022-2023, se vieron más casos en mucho tiempo de influenza. Incluso se vio casos como en la pandemia del 2009 de influenza. Entonces, realmente ha habido muchos más casos que en los años previos. Y este año ya van 8.300 casos. Sí hay muchos casos de influenza. Esto es lo que se reporta.
Hay casos que no se reportan porque los ven en algún consultorio médico, etcétera. Pero definitivamente COVID-19 acaparó la atención y se cree que influenza es solo una gripe, solo un catarro. No lo es, porque en el virus de la influenza tenemos aparte síntomas como también fatiga, por ejemplo, hasta 2 semanas después. Tenemos también fiebre muy alta hasta 5 días y las principales neumonía, la principal complicación neumonía que se ve en estos grupos de riesgo que te acabo de comentar. Entonces, no es cualquier resfriado común, no es cualquier gripa. Esto tiene un potencial punto para complicarse en esos grupos de riesgo. A propósito, que usted mencionaba lo que era la H1N1, ahorita que platicábamos, en un principio, en aquellos años, 2009 por ahí, se decía que eran más los casos de influenza, entonces decía, no, es que es H1N1, pero lo están disfrazando como influenza, ¿verdad? Pero entonces sí teníamos una alta mortandad o casos o defunciones por influenza, desde entonces. Siempre ha habido casos, lamentablemente, siempre ha habido defunciones por influenza, y ahorita, por ejemplo, el tipo de influenza que hay más en este momento es influenza H1N1. Entonces, cada año varía y precisamente cada año por eso la composición de la vacuna cambia porque depende del virus de los virus que más estén en circulación en el hemisferio norte. O sea, está cambiante como el del COVID, ¿verdad? O sea, en este caso, y se ajustan las vacunas por eso se llama, algunas dicen polivalentes, ¿no? En el Eh, caso, en el caso de COVID, ¿no? He escuchado el término ahí, la vacuna pero tiene 4 tipos de influenza. Entonces te protege contra estos 4 tipos de influenza que son los virus que van a estar en circulación en la temporada. Por eso es importante recordar que la vacuna se aplica cada temporada. No, alguna vez me la apliqué y ya se acabó. No, cada temporada nos la tenemos que volver a aplicar. o sea, hay que actualizarla, Así por es. así decirlo, ¿sí? ¿A partir de cuándo debemos estar ya cuando acá bueno, en el norte del país, cuando empiecen, pues, digamos, las primeras heladas o el primer frío, o ya, digamos, a finales del otoño? ¿Cuándo es oportuno? Es a Porque bueno, también depende de la disponibilidad. Sí, claro. Es a partir de la semana 40 cuando empieza la vigilancia epidemiológica, la semana 40 del año hasta la semana 20 del siguiente año. Ahorita, por ejemplo, estamos en la semana 9, entonces todavía nos quedan algunas semanas de que es esperado la temporada, más casos de influenza. Sí, pues vamos en el Frente Frío 38, así que estamos esperando entre 50 a 54. Así que pues nos falta todavía un buen tramo, entonces sí hay que procurarlo, ¿verdad? Porque pues faltan, como dice usted, algunas semanas y este, me llama la atención, por ejemplo, los casos de hospitalización, si los compara con COVID, ¿cómo andamos en el caso de influenza, tanto adultos como menores? Si nos pudiera comentar algo al respecto. Los casos de influenza han tenido más hospitalización recientemente. Ahorita, afortunadamente, con COVID han disminuido. No tengo la cifra exacta, pero sí Ajá. pues, algún tiempo con la cifra más baja. Y en caso de influenza, pues los casos de hospitalización sí han sido mayores a esto. Y es importante mencionar también que en algunos casos todavía vemos en la temporada interestacional casos. Por eso es importante continuar con la vacunación. De hecho, la Secretaría de Salud nos exhorta a que antes del 31 de marzo todos los grupos de riesgo que faltan de vacunarse acudan a completar su esquema. En el caso de su práctica profesional, digamos, tanto en su consultorio como en hospitales, ¿cuál ha sido el comportamiento este año? ¿Cómo ha visto el comportamiento de la influencia en esta temporada? Si nos pudiera comentar algo al respecto para ver cómo está en estos momentos, así digamos, pues no quisiera decir una radiografía, pero sí a lo mejor una foto, una instantánea de cómo lo aprecio en estos momentos. En estos momentos, un poco menos que a comparación de octubre, noviembre.
en noviembre teníamos muchos casos de influenza en hospitales en práctica privada, pero en este momento un poco menos. Sin embargo, poco menos no significa bajar la guardia, ¿verdad? Porque todavía sigue Ah, habiendo casos. Entonces, mientras siga habiendo casos, en cualquier momento, si no estamos vacunados, nos podemos contagiar y tener alguna de estas complicaciones. perfecto. Bueno, pues le agradezco mucho ya para ir cerrando esta breve entrevista porque pues debemos aprovechar que nos ha concedido unos minutos ahí entre la agenda ocupada que tiene entre consulta y consulta, porque es muy, en estos momentos pues tiene bastante trabajo, entonces no quisiéramos distraerla mucho tiempo, pero sí, digo, para ir cerrando aquí está esta entrevista. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos daría uno a los adultos mayores, caso, y, digamos, en el caso de menores, a las mamás, a los papás que estén pendientes de lo que puedan ver? Sí, claro que sí. Número uno, a las mujeres embarazadas. Ahorita no hablamos en el caso de las mujeres embarazadas, pero es muy importante recordar que no solo está bien vacunarse contra influenza durante el embarazo, es una recomendación fuerte porque el embarazo es un momento de riesgo, factor de riesgo para desarrollar complicaciones. Ah, Si una ok. mujer embarazada se vacuna contra influenza, se está protegiendo ella y está protegiendo a su futuro bebé durante los 2 primeros meses de vida hasta un 70% de disminución de casos de influenza cuando la mamá se vacuna. Entonces es muy importante porque estás protegiendo a la mujer embarazada del riesgo de neumonía, de hospitalización, muerte y aparte al futuro recién nacido. Se puede aplicar la vacuna en cualquier momento del embarazo, cualquier semana del embarazo. Y en Chihuahua especialmente estamos en una tasa de cobertura de vacuna influenza en un 49%. Ni la mitad de las mujeres La embarazadas. mitad. Exactamente. Y en los adultos mayores de 60 años, ellos generalmente son los más aplicados. Tenemos una tasa de cobertura del 72% y más que nada exhortarlos también a que se vacunen aquellos adultos mayores que no están vacunados. Los niños de 6 y 7 meses de edad, vacunarse, regresar por la segunda dosis es muy importante. Si no se regresa por la segunda dosis, durante el primer año de vida. Al siguiente año, en la siguiente temporada de influenza, se van a tener que administrar las 2 dosis que le faltaban. Entonces es importante saber que la primera vez que los niños se vacunan contra influenza es con 2 dosis separadas de un mes, de 4 semanas. Entonces, es importante volver por la segunda dosis para proteger a aquellos pequeños, sobre todo de neumonía, alguna complicación como neumonía. Nada más, si pudiera reiterar un poquito esto de los mitos, porque pues sí, de repente nos vamos con que pues ando un poco resfriado y entonces no puedo ir o no. Si nos pudiera nada más recordar esto para tomarlo muy en cuenta, porque generalmente a veces eso nos impide acudir a la vacunación. Claro que sí. La contraindicación para aplicarse la vacuna de influenza es el ser alérgico a alguno de los componentes de la vacuna. Si tú te has puesto una vacuna de influenza anteriormente y no has tenido una reacción alérgica, te puedes aplicar la vacuna contra influenza en cada temporada. Solamente esa es la contraindicación. Otro mito muy grande es que la vacuna de influenza me dio la peor gripe de mi vida. Esto es imposible porque la vacuna de influenza está hecha de virus inactivados. Eso quiere decir que la vacuna no tiene virus vivos que te puedan hacer enfermarte. Entonces, es muy importante reiterar esto con toda la población, que no, la vacuna de Sí. influenza no es posible que te enferme. Entonces, a cuidarnos todos y a dejar los mitos atrás. Oiga, yo aquí anoté muy especialmente lo referente a los mitos, Muy porque bien. pues es algo que generalmente frena, ¿verdad? Entonces, pues sí, ya ahí lo tiene usted, la recomendación de la doctora Denise Bacán. Pero nada más para ya la despedida, ¿verdad? En este caso, pues le agradecemos mucho, doctora, que nos haya dedicado estos momentos, especialmente porque pues estamos pasando por una situación, pues usted sabe, por las condiciones meteorológicas aquí en Chihuahua, pues todavía estamos con algo de frío. Entonces le agradecemos muchísimo y si más adelante pudiésemos platicar
dándole seguimiento a este y otros temas de su área, pues estaríamos muy agradecidos. Así que Con- muy amable, le agradecemos mucho, doctor. igualmente, Humberto, un saludo a todos. Bueno, saludo a todos, muchas gracias a nuestra audiencia. Que pasen un excelente día. Muy amables y hasta otra Omnia de la conversación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.